Gloria a Dios. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien, Alexis? Gloria a Dios, para la gloria de Dios. Muy buenas tardes a todos, hermanos. Me toca compartir con ustedes, como lo dijo el hermano William, el tema fe y conversión. Y que el honor y la gloria sean para nuestro Señor Jesucristo, que me permite esta tarde estar con ustedes compartiendo este tema, que es un tema ya conocido por todos. Pero es un tema que va a venir a refrescar lo que ya nosotros conocemos, porque San Pablo se va a referir en aquel tiempo se refería a una comunidad, de las comunidades que él fundaba. Pero hoy, ese mismo San Pablo se va a referir a una comunidad guadalupana que ya lleva un caminar. Y es importante por eso refrescar lo que ya nosotros conocemos o podemos conocer o poner en práctica, que es la fe y la conversión. Y para eso vamos a ver la palabra de Dios que nos dice en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, del versículo 25 en adelante. Dice así: a medianoche Pablo y Silas recitaban un himno a Dios mientras los demás presos escuchaban. De repente sobrevino un terremoto que sacudía los cimientos de la prisión. En ese instante se abrieron todas las puertas y se le soltaron las cadenas a los prisioneros. El carcelero se despertó y al ver la puerta abierta empuñó la espada para matarse, creyendo que se habían escapado los presos. Pero Pablo le gritó muy fuerte: no te hagas daño, que estamos todos aquí. El carcelero pidió una antorcha, temblando, corrió adentro y se echó a los pies de Pablo y Silas. Los sacó afuera y les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y te salvarás tú con tu familia. Enseguida le anunciaron a él y a toda la familia el mensaje del Señor y se bautizaron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Wow. Qué hermosa lectura que ya la conocemos. Y desde el principio, desde el primer versículo que les narré, el 25, donde podemos ver cómo Pablo y Silas estaban alabando a nuestro Padre Dios. Mire cuán grande, desconocen ya, no le voy a narrar sobre el testimonio de San Pablo, ni de Silas, porque ya lo conocemos todo. Pero qué grande es cuando nosotros comenzamos a alabar. Y esta es una comunidad que el carisma que el Señor nos ha regalado en nuestra renovación carismática es la alabanza. La alabanza. Y aquí dice que San Pablo y Silas estaban alabando al Señor en medio de las circunstancias que estaban viviendo. ¿Y qué estaban viviendo? Estaban presos y estaban encadenados. Imagínense. Y ese es algo que nosotros venimos insistiendo en nuestra comunidad carismática, que la alabanza nos libera, rompe cadenas, nos saca de las prisiones que estamos viviendo hoy día, que ya las mencionaron anteriormente. ¿Qué es lo que nos mantiene esclavos? Dice una de las preguntas en el pastoreo. Esa es una prisión. En aquel tiempo, el apóstol Lucas lo describió tan bonito. Estaba preso, encadenado. En aquel tiempo, ahora no nos persiguen para meternos presos y encadenarnos como estaban ellos allí, pero sí estamos presos en el pecado y estamos presos, encadenados en el pecado. Pero
aquí donde viene lo más interesante, la alabanza que nos libera de todo eso. Pero la alabanza que se hace con fe. Una alabanza que tiene fe, tiene poder para romper las cadenas del pecado. Tiene poder para liberarnos de la esclavitud de las cárceles que nos encontramos. Qué importantísimo ese primer versículo. Pero también es importantísimo que allí, al ver todo esto que sucedió en Pablo y Silas, ese carcelero, que era una persona que no conocía de Dios todavía, que no conocía para nada a Dios, pero al ver el poder de la alabanza, lo que sucedió, preguntó, ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Y esta es una pregunta importantísima que nosotros siempre tenemos que hacérnoslas a diario. En estas circunstancias, ¿qué tengo que hacer? En esta situación que estoy viviendo difícil, ¿qué tengo que hacer? En este pecado que estoy involucrado, ¿qué tengo que hacer? En esta que me tiene agobiado, ¿qué tengo que hacer? Y la respuesta se la dio Pablo y Silas. Y dice así, quiero leérsela. Dice, dice así, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú con tu familia. Mira, no es la salvación nada más para ese carcelero, no era nada más para él. Que si él creía, se salvaría él y su familia. Qué importantísimo este versículo, que este es un versículo que a mí me agarró desde el primer momento que yo viví mi primer retiro, mi primer encuentro personal con el Señor en un retiro así. Me agarré de esta promesa. Cree tú y te salvarás tú y tu familia, dice la palabra de Dios. Wow, hermano, cuando yo escuché esto, lo agarré, pero ¿para qué? Con un objetivo bien firme, para que se salvara mi familia. No tanto para yo salvarme. Esto yo lo agarré así de esta manera, sino para salvar a mi familia. ¿Quiénes son mi familia? Mis hijos, los hijos de mis hijos, los hijos de los hijos de mis hijos. La bendición es así, hermano. Ese era mi objetivo. Es mi objetivo todavía. Una palabra que la cual uno se tiene que agarrar de una promesa y es tener una fe en que esa palabra se va a cumplir ayer, hoy y siempre. Qué importantísimo. Por eso le decía que desde el principio de esta lectura, importantísimo para nuestro carisma, que la alabanza tiene mucho poder primero, que tenemos que creer en el Señor para que se salvarme yo y mi familia. Dos cosas importantísimas aquí. Todos tenemos familia aquí y tenemos que creer para que se salve nuestra familia también. Qué importantísimo. Hermanos, algo importantísimo también, que Dios nos salvó ya a través de Jesucristo, a través de su muerte. Pero tenemos que creer en esto, en esta promesa, porque ya Él cumplió su misión en morir en la cruz y resucitar por nosotros. Tomó todas nuestras dolencias, nuestros pecados, nuestra carga, los clavó en la cruz y resucitó al tercer día para darnos vida en abundancia. Pero también San Pablo en Efesios nos dice algo importantísimo, que dice, no se acomoden. No, esta no es, perdón. En Efesios, para no equivocarme, Efesios 8, dice así, Efesios 2, versículo 8 dice, porque ustedes han sido salvados por la fe y no por los méritos propios, sino por la gracia de Dios. Palabra de Dios. Sí, es cierto. Por pura gracia de Dios nosotros hemos sido salvados. ¿Y cuál es esa gracia de Dios?
que hay en nosotros en la fe. Nosotros ya hemos sido bautizados y a partir de allí el Señor nos regaló el don de la fe. Hemos recibido ese don de la fe que ya está insertado en nuestro corazón. Importantísimo no olvidarnos de eso. Cuando nosotros decimos no tengo fe, estamos equivocados. Cuando decimos yo quisiera tener la fe que usted tiene, estamos equivocados. El don de la fe ya está cimentado en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Así como Jesús se hizo hombre, tenía apariencia humana, era espiritual, así mismo nosotros somos. Acuérdense de algo, somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros, por lo tanto, el don de la fe está en nosotros. Cuando nosotros decimos no tenemos fe, estamos equivocados y estamos renegando ese don de fe. Podemos decir, sí, creo, pero aumenta mi fe. Es algo diferente. Tenemos que recordar siempre que el hombre tiene una parte espiritual, una parte humana, y esa parte espiritual hay un alma. Hay un alma donde nosotros somos hombre carnal y hombre espiritual. Hoy nosotros queremos centrarnos en lo que va todo este retiro, en la parte interior de nosotros, renovación interior, porque necesitamos renovarnos interiormente. Ya lo exterior, el hombre exterior prácticamente ya está deshecho. Estamos revistiéndonos del hombre interior, ¿verdad? Entonces, para nosotros entender un poquito más esto, la clave es estar y creer que la fe nos conecta a la fuente de la salvación que nos provee de sus frutos. ¿Cómo nosotros nos podemos conectar a la fuente de la salvación? Ya está en nosotros. Simplemente tenemos que alimentar esa fe. Siempre alimentar esa fe. Y nos dice la palabra de Dios en Romanos. En Romanos 10:9 dice, no se acomoden a este mundo. Por lo contrario, transfórmense interiormente con una mentalidad nueva para discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuán importante es esta parte? Refiriéndose a nuestra conversión interior. ¿Ve? Pero como les decía, volvemos primero, vamos a volver un poquitito de nuevo atrás a la primera lectura donde Pablo y Silas le comunicó el plan de salvación a este carcelero y toda su familia se bautizó. ¿Por qué? Porque a través del bautismo recibían ese don preciado de la fe. Y entonces, estando ese don preciado en nuestro corazón, nosotros podemos creer, es una gracia, creer en que Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros. Y es por eso que ahora Él se refiere a que nosotros hacemos nuestra la salvación a través de una conversión, una transformación de nuestra mente. Pero nos pide también algo, que no nos acomodemos a este mundo, ¿ve? Que no nos acomodemos a este mundo, porque ahí está el error grande, que nosotros nos acomodamos a lo que el mundo nos ofrece y opacamos la fe porque creemos más en lo que el mundo nos enseña, en lo que el mundo nos ofrece. Y lo que el mundo nos ofrece va en contra de la palabra de Dios. Todo lo que el mundo nos ofrece va en contra de lo disfraza
El pecado lo disfraza para que parezca algo bueno. Y eso es lo que nos crea la confusión y ya se esconde o opacamos la fe. Y eso sucede más cuando nosotros no estamos adheridos a la fuente de la salvación, que es Jesucristo. Nos alejamos de la fuente de la salvación, nuestra fe va disminuyendo. Y eso es el cuidado que nosotros tenemos que estar. Para nosotros entrar a una transformación de la mente, tenemos que alimentarnos de la fe, de alimentar la fe a través de la palabra. Porque la palabra, así como nosotros agarramos un libro cualquiera y lo leemos y se nos graban muchas cosas de lo que ese libro tiene, el contenido que ese libro tiene, nos graba en la mente, así mismo la palabra de Dios nos va a transformar todo aquello que se nos grabó, que va en contra de la palabra de Dios, nos lo va a grabar en nuestra mente y comienza una transformación de nuestra mente, una transformación de nuestros pensamientos, una transformación de nuestras actitudes, una transformación de mi hablar, una transformación completa de toda mi imaginación, una transformación completa de todo mi pasado. ¿Ve? Eso es importantísimo, que nosotros estemos adheridos, conectados, enchufados a la fuente de la salvación, que es Jesucristo a través de su palabra. Y así nosotros vamos a creer y vamos a distinguir la voluntad de Dios. Y la fe se nos va a ir fortaleciendo. Esto es importantísimo, hermano. Este versículo se lo voy a repetir. No se acomoden a este mundo. Por lo contrario, transfórmense interiormente con una mentalidad nueva para discernir la voluntad de Dios. Una mentalidad nueva. Un cambio de criterio, razonamiento. Nosotros usamos mucho el razonamiento, el criterio, el porqué de esto, de las cosas, por qué sucedió esto, por qué a mí. Cuestionamos a Dios con todas las cosas, en todas las cosas, y a veces nosotros no sabemos que lo que sucede es para el bien de los que aman a Dios. Lo sabemos, sí. Sabemos que estas palabras nos las conocemos de memoria a veces, pero es algo que tenemos que interiorizarla en nuestro corazón para afianzar nuestra fe y no cuestionar a Dios por cualquier cosa que suceda a nosotros, no cuestionarlo. Simplemente aceptar tu voluntad, su voluntad, aceptarla, aunque duela, aunque me haga sufrir, pero Señor, todo sucede para el bien de los que te aman y yo te amo. Así es, hermano, la fe. La fe nos lleva también dice así la palabra. Vamos a ver en la palabra Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice así: que el Dios de la paz los santifique completamente, los conserve íntegro en espíritu, alma y cuerpo, e irreprochable para cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Mire bien aquí cómo a lo que se refiere la palabra, que Dios de la paz nos santifique y nos conserve íntegro de espíritu, de alma y del cuerpo. Tal vez de cuerpo ya nosotros hemos ido haciendo una renovación corporal, porque ya al menos respetamos un poco más nuestro cuerpo, de que ya no andamos fornicando, de que ya no andamos
en el mundo de la borrachera, ya no andamos haciendo cosas malas con el cuerpo. Pero es importantísimo lo que dice, para que mantengamos irreprochable nuestra alma y nuestro espíritu. Se refiere a algo más interior, una renovación interior, porque la fe va tomada de la mano a una conversión, a una renovación interior. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo que hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu, se refería a ese tipo de renovación interior, porque es la más difícil. Es la más difícil, pero no es imposible si nosotros, con nuestra manera de vivir espiritual, buscamos siempre más las cosas del cielo que las terrenas, vamos a ir renovando nuestra vida espiritual en nuestra mente, en nuestra alma y nuestro espíritu, porque nuestro espíritu mora en el corazón. La palabra de Dios en una de ellas dice así, vamos a leerla de una vez. Dice así, porque ustedes han sido salvados por la fe, no por mérito propio, sino esta no, ¿dónde no? Ya se me perdió la palabra, pero es donde dice que si tú crees con el corazón y confiesas con tu boca, aquí está, dice así, pero ¿qué es lo que dice la justicia? La palabra está cerca de ti, en tu boca y tu corazón. Se refiere a la palabra de la fe que proclamamos. Si confiesas con la boca que Jesús es el Señor, si crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Porque con el corazón creemos para ser justos y con la boca confesamos para obtener la salvación. Palabra de Dios. Mira, qué importantísimo es esta parte, que si creo con el corazón, que esta parte no nos bloquee. Tal vez nosotros podemos preguntando, ¿y cómo voy a creer yo con el corazón? ¿Cómo? La palabra de Dios en este caso se refiere al órgano, el corazón. No se, pero le voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros decimos el corazón de esta planta, se refiere al tallo, a lo interno. Cuando la palabra de Dios menciona aquí el corazón, se refiere al templo del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo en nosotros, en nuestro corazón. Ese es el núcleo. El núcleo es el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y es por eso que nos dice que si yo creo espiritualmente en que Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos, y si confieso con mi boca, me salvaré. Ese es lo que Él quiere, que en lo espiritual, mi vida espiritual vaya creciendo para poder creer y para poderlo profesar, para poderlo divulgar, como lo hizo Pablo y Silas con este carcelero. Le evangelizó, le contaron sus testimonios y se bautizaron y comenzaron al recibir el bautismo, reciben la fe. Pero la fe va tomada de la mano con la conversión, como le decía. Y es por eso que es importantísimo que nosotros nos comencemos a renovar desde lo interior, desde nuestra mente, que es lo más importante. Aquí podemos ver que nosotros somos un cuerpo donde vive el Espíritu Santo y tiene un alma. El cuerpo donde vive el Espíritu Santo y tiene un alma, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que nosotros trabajar en el Espíritu Santo y en nuestra mente, en nuestra alma, para ir purificando todo aquello que todavía somos esclavos, donde todavía nosotros no hemos madurado la fe, porque eso es lo que a nosotros nos bloquea.
Dios quiere cambiar nuestra vida desde lo más profundo de nuestro ser. Solo basta que nosotros pongamos en práctica todo lo que nosotros venimos enseñando. Mire, la escuelita de San Andrés, yo siempre, ¿San Andrés se llama? San Rafael, me confundo siempre. Ahí es algo muy básico que se nos enseña desde el principio. ¿Ve? El orar con la palabra, eso es algo muy esencial, porque el orar con la palabra vamos a ir paralelamente cambiando nuestra manera de pensar, cambiando todo nuestro ser interior en la mente y en el corazón, porque la palabra es la que nos transforma. La palabra de Dios es la que transforma nuestra vida radicalmente. Y eso es lo que nosotros tal vez es la que nos hace falta. Y por eso es que nosotros decimos, no me falta la fe, no tengo fe, pero porque nos estamos alimentando de otras cosas menos de la palabra de Dios, que es la que nos lleva a una fe firme y a una conversión más radical, más completa, interiormente y exteriormente. Y es por eso que yo les digo, hermanos, que necesitamos siempre estar adheridos a la palabra de Dios, que es la única que nos va a transformar nuestro ser, nuestra vida. Dice la palabra de Dios, como les decían antes, que no nos acomodemos a este mundo. Por lo contrario, transformémonos nuestra mente para poder discernir lo bueno. Nosotros, cuando nos distraemos mucho y no ponemos en práctica la palabra de Dios o no nos alimentamos de la palabra de Dios, va a ser bien difícil dejar el hombre viejo. Bien difícil dejar el hombre viejo, porque como le digo, la palabra de Dios es la única que nos transforma. Nos hace pensar como pensaba Jesucristo. Nos hace actuar como actuaba Jesucristo. Nos hace ver como veía Jesucristo, con amor y compasión. Es importantísimo alimentarnos de la palabra de Dios a diario. Eso hay que hacerlo como un hábito. Tenemos muchos hábitos para otras cosas, menos para alimentarnos de la palabra de Dios, que es la que nos va a fortalecer nuestra fe y es la que nos va a transformar nuestra vida de lo más interior, de lo más profundo de nuestro ser. Nos va a ir transformando. Y ahí, cuando nosotros nos vamos transformando, somos libres de proclamarlo donde sea. Así como San Pablo y Silas le proclamó a Jesucristo vivo y muerto, vivo y resucitado a este soldado. Así seríamos nosotros libres de lo que nos libera el Señor, de las esclavitudes de las cuales nos libera el Señor, porque ya se puede ver la transformación en uno. No sé cuánto tiempo me queda, Se me pasó ver el reloj. ¿Me recuerda cuánto tiempo? 6 minutos. ¿Cuánto? 6. Ok. Bueno, mira, vamos a hacer... Yo quería dar un testimonio antes de terminar, pero sí, hay que acortar un poco el tema. Lo que quería era, hermanos, el consejo que le doy para salir de todo aquello que nos está agobiando ahorita en estos momentos de crisis, porque gracias a esta pandemia tenemos la oportunidad ahora, a través de estar en casa y unirnos a la asamblea, unirnos a los grupos de oración y experimentar cómo a través de la alabanza el Señor nos libera, a través de los grupos de oración y las asambleas el Señor nos saca de las esclavitudes. Así vamos a ser libres para ir integrando más gente en nuestras asambleas. Ahora que viene el retiro de iniciación, nuestra misión después de este retiro es invitar. Si habemos 70 gente ahorita aquí reunida, si cada uno trae 70 personas para que vea
el retiro, si por uno de los que estamos aquí trae a un invitado, van a haber 70 hermanos a los cuales también tiene que experimentar el plan de salvación de Dios, porque ahorita hay mucha necesidad a través de esta pandemia. Si aquí nosotros estamos sufriéndolo, ¿cómo serán aquellos que no conocen a Dios? Están sufriendo más todavía, más todavía. Ya nosotros llevamos un caminar. Ya nosotros, el Señor nos ha liberado de muchas cosas. Demostrémoslo, hablemosle de Dios. Ven acá, te invito, vive este retiro que viene, porque el Señor va a cambiar, a transformar tu vida. Entonces, hermano, yo quisiera compartir un pequeño testimonio, pero antes de todo, mejor vamos a hacer una renuncia. Vamos a hacer una renuncia. Yo te pido, hermano, que te pongas de pies. Allí donde te encuentres, te ponga de pies. Después de esta renuncia, tengan un poquito de paciencia. Quiero compartir un testimonio con todos. Si me paso un poquito, un minuto, tranquilo. Pon tu mano de esta manera. Renuncias al espíritu de orgullo. Tú dices, sí renuncio. Sí renuncio. Renuncias al espíritu de soberbia. Sí renuncio. Renuncias al espíritu de envidia. Sí renuncio. Renuncias al espíritu de avaricia. Sí renuncio. Renuncias al espíritu de gula. Sí renuncio. Renuncias al espíritu de lujuria. Sí renuncio. Renuncias al espíritu de pereza. Sí renuncio. Renuncias al espíritu de la ira. Sí renuncio. Renuncias al espíritu de juzgar. Sí renuncio. Renuncias al espíritu de enojo. Sí renuncio. Renuncias al espíritu de amargura. Sí renuncio. Renuncias al espíritu de miedo. Sí renuncio. Renuncias al espíritu de egoísmo. Sí renuncio. Renuncias al espíritu de depresión. Sí renuncio. Renuncias al espíritu de depresión. Sí renuncio. De desesperación. Sí renuncio. Señor Jesús, hoy he renunciado a todos estos pecados que me agobiaban. De su forma, como sea, de tamaño, grande, pequeño, Señor, te lo pongo bajo tus pies, para que tú dispongas de esos espíritus lo que tú quieras, Señor. Por los méritos de tu santa llaga, Señor, quedo libre y perdonado gracias a tu sangre preciosa que derramaste en la cruz, Señor. Cristo Jesús, gracias porque tomaste todos estos pecados. Amén. Amén. Quiero contarle, como todos ustedes saben, yo pasé una situación bien difícil. El mes pasado, ya hace un mes y días, Axel falleció. Se lo llevó el Señor a la morada santa. Por eso le quise comenzar con esa palabra. Es una palabra que se usa siempre en los retiros de iniciación, la primera palabra con la que proclamé. Porque es una promesa que si yo creo, me salvaré yo y se salvará mi familia. Y por eso la introducción es esa, de que yo lo hice más por mis hijos. Cuando yo me inicié, mi objetivo era rescatar a mis hijos, porque yo vengo de una familia de pecado. Yo viví 20 años de pecado en unión libre. Te sabe que la unión libre es pecado a muerte. Y el Señor me quiso rescatar de esa situación con una separación. Y se dio la separación. Y mis hijos buscaron cada uno por allá para acá, 4 de ellos, pobrecitos, en aquel entonces sufrieron mucho. Axel fue uno de los más sufridos, perjudicados en todo esto, porque escogió el camino más difícil, el de la droga. A los 17 años. A los 17 años, él teniendo esa edad, ya yo había vivido mi primer retiro
alrededor de unos 6 meses de yo llevar en este caminar, Axel se me perdió por varios días que no sabíamos de él. Y yo llorando ya tenía la costumbre de visitar al Santísimo a diario, porque eso fue algo que me inculcaban mis pastores que me pastoreaban, y se los digo a ustedes: visiten al Santísimo todas las veces que puedan. Y yo comencé a ir al Santísimo, y ese día la primera noche que no aparecía Axel, de madrugada me fui allá al Santísimo, pidiéndole al Señor, llorándole al Señor, y todo eso me da una palabra muy sanadora, porque me sanó de raíz, porque la palabra es sanadora y nos quita las preocupaciones, nos quita todo, pero así de raíz. Me dio una promesa: que lo rescataré y romperé las cadenas que los tienen atado al pecado. Por Axel, yo pedí una palabra: mira, Señor, cómo estoy sufriendo, llorando, preocupado por él, no aparece, ¿qué ha pasado? Esa fue la promesa, y me agarré de esa promesa desde ese día. Desde ese día hasta la fecha, hasta el día que el Señor se lo llevó. ¿Por qué le digo esto? Porque de esa promesa el Señor lo rescató varias veces con intento de suicidio. Él se quiso suicidar en muchas veces que estuvo endrogado. Llamaba a mi hijo Alexis, le decía: me voy a tirar de este puente, que esto y que lo otro. Alexis me llamaba llorando: papi, Axel va a hacer eso. Y lo único que yo le decía a Alexis, tranquilo, eso no va a suceder. Dios no va a permitir que suceda eso, porque Él lo va a rescatar. Varias veces sucedió eso. Hasta llegó el punto que Alexis me dijo: papi, pareciera como que tú no te preocupas por Axel. Yo le dije: sí, me preocupo, sí, lo amo, lo quiero, pero yo creo en la promesa de Dios, de que a él no le va a suceder nada. Y así sucedió en todo este tiempo, hasta cuando el Señor lo rescató definitivamente, se lo llevó, y se lo llevó de una manera, por eso yo lo digo, wow, precisa, sobrio, nada de alcohol, nada de droga, nada de nada, simplemente. Y él trató de salvarse su vida, llamó al 911, llegaron tarde. Y cuando, mire dónde estaba yo en Florida cuando Alexis me llama para decirme la noticia. Y estaba en el techo de la casa de mi hermana arreglándole porque tenía gotera. Y estaba allá cuando Alexis me llama, me dice llorando: papi, me llamaron diciendo que Axel lo encontraron sin signos vitales. Él llegó la ambulancia, pero no sabemos qué ha pasado. Bueno, yo le dije a Alexis: asegúrate a ver qué pasa, porque a veces lo encuentran con signos vitales, sin signos vitales, y lo reviven. Y llámate a la policía o a alguien que te informe bien de que si está con vida o no está con vida. A los 20 minutos más o menos por allí, yo me quedé en el techo, yo me quedé allá. Llamé de una vez, mire, llamé de una vez a Susana. Le dije: hermana, oren por mi hijo Axel, me acaban de llamar para decirme esto. Llame a todos los que pueda, que oren un rosario. Mi hermana Damari estaba allá abajo, me le asomo: Damari, me acaban de dar esta noticia. Estaba mi hermana Damari hablando con mi mamá, me acaban de dar esta noticia, y ella se puso a orar el rosario de una vez. Yo me quedé en el techo esperando la siguiente llamada. Llamé a mi hijo Armando, que sabía, no sé nada, sé lo mismo que tú sé, también llorando. Llamé a mi hija Aileen, sé lo mismo que tú sé que con relación a Axel, pero no sé más nada. Al ratito me llama Alexis: papi, está confirmado, el Señor se lo llevó. Ahí yo nada más le dije a Alexis, el Señor ya se lo llevó, y gracias a Dios fue un estado sobrio. El Señor ya hizo lo que tenía que hacer, lo liberó y Él está con él. El Señor me dio la fuerza hasta el último momento para que esta promesa, creer en esa promesa. El Señor se lo llevó, lo liberó,
Lloré allí en el intermedio de la segunda llamada, pero para estar fuerte y volver a decir a Alexis que confiara de que está en manos de Dios. Y así fue. Ellos también. Esa promesa les fortaleció a ellos. Igual Armando, cuando yo le dije lo mismo a Armando, me dice, papi, yo creo en eso. Yo creo en eso y que el Señor en los últimos momentos, Él se arrepintió y está en la mano de Dios porque Él tenía temor a Dios, me dijo Armando. Él le tenía temor a Dios y yo creo en esa promesa. Y entonces, ¿por qué él le temía a Dios? Porque ya él estaba durmiendo los últimos... mire, él lo tenían en la lista de oración, de intercesión, porque le llamé, él estaba sufriendo de depresión, estaba con el asma severa y todo eso. Ya había ido 2 veces al hospital y esta era la tercera vez que le dio fuerte en fuerte. Y entonces Armando me dijo, ya él estaba durmiendo con su Biblia en mano. Él dormía con la Biblia en la mano. O sea, tenía temor a Dios. Y este era lo que yo quería compartir con ustedes. Pero el objetivo del compartir esto, la fuerza que da el Señor cuando uno cree y confía en su palabra. Hermano, yo he creído en esas promesas de Dios. Yo he creído en muchas promesas que Dios me dio acerca de mis hijos. Por eso le decía que cuando yo entré en este caminar, mi objetivo era hacerlo por mis hijos. Que el Señor los rescatara del mundo, porque la separación, cada uno buscó por su lado. ¿Ve? Alexis sufrió bastante. Armando sufrió bastante. Axel, el que más sufrió, Aileen. Aileen se unió a su esposo Carlos. Después vinieron el matrimonio. Después vino el matrimonio de Axel. Después vino el matrimonio de Alexis. Ahora el matrimonio de Armando. Armando entró al seminario, pero el discernimiento, 4 años después del discernimiento, era el matrimonio. ¿Ve? O sea, el Señor lo ha rescatado y va a seguir rescatando y trabajando en ello. Esa es la fe. La fe es creer en lo que yo todavía no veo, pero estoy pidiendo y confiando en que va a suceder. Por eso, hermano, yo le invito a que siempre la fuente para nosotros fortalecernos de la fe es orar con la palabra a diario, alimentarnos de la fe. Mire que cuando me vine de Florida, después, perdóname, que estoy agarrándome un poquito más de tiempo. Pero es importante porque son actitudes que nosotros que llevamos este caminar tenemos que tomar siempre en los momentos difíciles. Después de la noticia, esa misma tarde mi hermana me dice, vamos a la misa para ponerlo de una vez en la misa. Fuimos a la misa de una vez. Al día siguiente ya yo tenía que venirme para acá. Vamos al Santísimo antes que te vaya. Vamos un poquito temprano para ir al Santísimo. Pedí una palabra, hermano, y las compartí con mis hermanas y acá se las compartí a algunos de mis hermanos. Mira la palabra tan acertada que el Señor me dio. Estaba en el pozo como Daniel. Si lo pueden buscar, la última página de Daniel, el último, no me acuerdo los versículos. Cuando Daniel estaba en el pozo, allá de los leones, el Señor le mandó a un ángel a llevarle alimento hasta que lo liberó. Así estaba yo, me sentía. El Señor con esa palabra me fortaleció. Me trajo alimento de la comunidad, me trajo alimento espiritual de la comunidad, me trajo cuantas cosas para estar fuerte y llegar aquí a hacer todo lo que había que hacer con Axel. ¿Ve? Y para la gloria de Dios, estoy contento. Yo lo veía allí, yo decía, hasta te ves bonito, Axel, allí. Le decía así, te amo, Axel, te ves bonito allí. Y pedí perdón también por no haber sido el padre que él a lo mejor quiso que yo fuera. Pero lo importante es las actitudes de nosotros cuando estamos en un caminar, de en vez de reprocharle al Señor, decirle, pero ¿y por qué? ¿Qué tú y que el otro llorar? No, yo, gracias Señor porque te lo llevaste en el preciso momento. Eso siempre me lo dije, nunca he dicho nada en contra de reprocharle, no, fue la voluntad de Dios. Y por eso estoy contento y me ha dado una gran paz. Paz. Sí, como ser humano salen lágrimas cuando viene un recuerdo. Recuerda hasta los recuerdos buenos, sí, porque Jesucristo también su parte humana lloró. Nosotros tenemos la parte humana
frágil que llora, pero la espiritual nos fortalece, que es confiar y creer que Él lo rescató. Amén. Que el Señor le bendiga mucho. Gracias. La fe y la conversión. Te invito, hermano, a que cierres tus ojos en ese rinconcito de tu hogar y medites esta canción. Vivamos nuestra fe con el corazón, con una profunda conversión, como San Pablo. La fe y la conversión van de la mano. Es creer en algo que nunca has palpado. Hoy te pido, Señor, que me des tu santo don. Quiero creer en ti, pon la fe en mi corazón. Quiero cambiar mi vida, ten compasión, hazme el milagro. Quiero seguir las huellas que con tu amor nos has dejado. Quiero dejar atrás todo lo malo en mi pasado. Te entrego mi corazón, contrito y humillado. Dame la fe del Padre Abraham. Dame la fe de María, nuestra Madre Celestial. Dame la fe y conversión de San Pablo. Te entrego mi corazón, contrito y humillado. Quiero cambiar mi vida, ten compasión, hazme el milagro. Quiero seguir las huellas que con tu amor nos has dejado. Quiero dejar atrás todo lo malo en mi pasado. Te entrego mi corazón, contrito y humillado. Dame la fe del Padre Abraham. Dame la fe de María, nuestra Madre Celestial. Dame la fe y conversión de San Pablo. Te entrego mi corazón, contrito y humillado. Dios me los bendiga, hermanos.